Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Señor, le bendiga, hermanos, a este nuevo servicio, esperando que Dios nos hable a través de Él y que a través de estas alabanzas que hemos de entonar, Él sea manifiesto en cada hogar que esté escuchando a través de esta transmisión y puedan sentir su santa presencia con ustedes. Por eso, para dar comienzo, los invito a que hablan su Biblia en el Salmo número 123. Salmo 123. Dice así su palabra. A ti, que habitas en los cielos, alcé mis ojos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, así como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que haya misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hartos de menosprecios, muy harta está nuestra alma del escarnio de los holgados y del menosprecio de los soberbios. Señor, bendiga su palabra. Inclinemos nuestros rostros para dar gracias a nuestro Señor. Bondadoso Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, Creador de los cielos y la tierra, Señor. Una vez más, Señor, nos permite, Señor, estar aquí en el puesto de deber, Señor, batallando, Señor, nuestra batalla diaria, Señor. Oh, por eso te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, en este nuevo servicio, Señor, que tu santa presencia, Padre, venga, Señor, a nosotros y tome el control, Padre, de estos cánticos, Señor, y de aquel hombre, Señor, aquel vaso, Señor, que ha de traer tu palabra, Señor. Sé tú ungiéndolo, Señor, con tu Santo Espíritu. Y sé tú, Padre, tomando el control, Padre. Oh, Padre, ten misericordia de nosotros, Padre, decía el salmista. Igualmente, Señor, dice en nuestro corazón en esta hora, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Que tu amorosa bondad, Padre, esté con cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Toma tú el control, Padre, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, aleluya. Vamos a cantar ese cántico. Todo a Cristo, yo me rindo. Aleluya.
yo me rindo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Aleluya. Todo a Cristo, yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo te entrego, yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, todo a Cristo, yo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo, oh, qué gozo hay en mi alma, oh, la gloria, mi Señor. Aleluya, yo me rindo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, todo a Cristo, yo me rindo a sus pies, postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Aleluya, yo me rindo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel, quiero serle fiel. Aleluya. Eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros, mis hermanos. Que nos rindamos todo a Él en sus manos, Señor. El Señor les bendiga. Sea la palabra con ustedes, mis hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente agradecido de Dios por estar aquí una vez más con ustedes, esperando que todos estén bien, que la gracia y la misericordia de Dios sea con ustedes en esta hora una vez más. Agradecido pues para compartir la palabra del Señor nuevamente con ustedes, porque Dios está todavía aquí trayendo la palabra, buscando su última simiente para que entre al redil, porque Él no quiere que ninguno de los que el Padre le dio se pierda. Así que en esta hora estamos aquí nuevamente para que Dios sea el que nos guíe pues a traer esta palabra en esta tarde, Señor. Entonces vemos que
el tiempo sigue siendo más rápido, va avanzando la cosa más rápida y vemos que se acorta el tiempo. Y el Señor dijo en su palabra que si los días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Y ahí está la misericordia de Dios, porque Dios es tan misericordioso que todavía está esperando por usted. Los que están allí también caídos todavía, que no han querido levantarse, pero Dios está esperando, extendiendo su mano a cada uno de ustedes para que se levanten de esa condición. Tal vez usted piensa que no tiene esperanza, tal vez piensa que ha cometido muchos errores, el enemigo le trae tantas cosas a la mente, pero Dios está aquí. Dios quiere que se levante de esa condición. Dios está allí extendiendo su mano porque Él es misericordioso y bondadoso. Y Él está allí pues esperando que usted tome esa decisión, se levante de esa condición donde está. Y que los que todavía no han tomado esas decisiones también por el Señor, bueno, que esta es la hora que verdaderamente Dios está tocando en sus corazones y quiero que verdaderamente busquen del Señor, porque eso es lo que queremos y nosotros estamos aquí, no estamos aquí nada más para entretener a nadie ni que nos vean a nosotros, no, estamos buscando esa última simiente. Tal vez usted está allí y está bien parado en la palabra y está santificado y tiene el Espíritu Santo. Lo invitamos a usted también para que ore por esas vidas que están allí todavía, que no han tomado esas decisiones, que están en esa disyuntiva todavía, porque el enemigo le mete muchas cosas en la mente y vemos que el enemigo dice que no tienen oportunidad, pero Dios sí dice que tienen oportunidades todavía, porque Él está allí. Ahí está todavía la sangre en el propiciatorio, está esa sangre allí todavía como si fuera, como dijo el profeta, si fuera sido derramada hace 10 minutos. Ahí está todavía. Esa sangre todavía limpia, esa sangre todavía santifica, esa sangre todavía está allí, mire, presta para cada uno de ustedes. Esa puerta está abierta. Así que es hora de que tomemos decisiones y debemos al mundo al lado y al diablo con sus cosas, con sus cochinades, con toda cochinada que le pueda lanzar. Bueno, abandone ese mundo malo donde el enemigo lo tiene allí preso y Dios le va a dar la libertad que usted necesita. Así que es un privilegio pues estar nuevamente con ustedes, agradecido de Dios por la misericordia y la bondad que en cada día nos da, porque como dice en su palabra, que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y aquí estamos nuevamente pues agradecidos de Dios, porque podemos pararnos aquí pues y compartir eso que Dios nos ha dado con cada uno de ustedes. Ahora en esta hora pues lo voy a invitar pues para que busquemos aquí en la Escritura en Efesios capítulo 2. Si usted tiene una Biblia allí, pues búsquela. Amigos y hermanos y hermanas que están allí, que siempre están en sintonía, los que están lejos, los invito para que lleven también la secuencia de la palabra, para que vean lo que Dios tiene para cada uno de ustedes en esta hora. Así que vamos a leer esto, Efesios capítulo 2, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9, para que no sea muy largo, porque el capítulo trae como 21 versículos, pero aquí estamos. Vamos a buscar algo aquí que Dios nos ayude, pues, para que sea de beneficio para ustedes. Vamos a leer, pues, la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Y quiero tomar un temita aquí de este versículo. Hay dos versículos que llaman allí, por lo menos el versículo 5 dice, por gracia soy salvo. Y el mismo verso 8 también dice, por gracia soy salvo. Vamos a tomar este tema, por gracia soy salvo, para que tal vez usted sabe lo que es la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, porque no merecíamos nada nosotros, pero que Dios nos ayude pues a que Él sea el que hable en esta hora para que cada uno de ustedes pueda llegar esta palabra a sus corazones. Vamos a orar para ponernos en la mano del Señor, para que el Señor nos guíe en esta lectura que hemos leído hasta ahora. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias nuevamente, agradecido pues, Padre amado, de estar nuevamente en este lugar para compartir la palabra tuya con cada uno de los amigos, de las amigas, de los hermanos y hermanas que nos están en sintonía siempre, Padre. Extiende tu mano de misericordia, abre sus corazones en esta hora para que esta palabra entre allí a lo más profundo de sus almas, que ellos puedan entender, que ellos puedan recibir esta revelación, que porque por gracia soy salvo, Señor. Ayúdales, bendíceles, fortaléceles, Padre. Si están algunos enfermos, tú extiendas tu mano de misericordia y los sanes para tu gloria y tu honra. Dame pues a mí, Padre amado, palabra en abrir de mi boca, Padre. Que yo hable tu palabra con confianza y que seas tú, Padre, poniendo la palabra allí en mi boca para edificación de tus hijos, para la gloria de tu nombre. Así lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aquí hay un tema muy tremendo porque dice, salvos por gracia. Y la gracia del Señor, bueno, es muy tremenda porque nosotros verdaderamente no merecíamos nada. Merecíamos era la muerte y estábamos verdaderamente muy metidos allá en el fango, vamos a decirlo, allá en el mundo, en la oscuridad, en las tinieblas. Preferimos caminar por un tiempo en las tinieblas, en los vicios, en tantas cosas, en el adulterio, en la fornicación, en la idolatría. Anduvimos por allí, mire hermano, cada uno de nosotros hicimos tantas cosas porque usted puede vernos aquí parados y tal vez nos diga, no, este hombre es un hombre de Dios, este hombre se ha ensuciado con el mundo. Sí, nosotros nos ensuciamos con el mundo. Nosotros venimos del mundo, así como cada uno de nosotros viene del mundo, porque estábamos allí muertos en delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne, como dice aquí la palabra. Pero, como Dios es rico en misericordia, como dice aquí la Escritura, que dice, porque Dios que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y fíjense una de las maneras que Dios trabaja en muchas cosas, en diferentes maneras. Tal vez usted puede estar allí en el mundo sin esperanza, piensa que no tiene esperanza. Y la mujer y el hombre tal vez están enredados en la prostitución, están enredados en lo que en las drogas, o aquel es un ladrón y aquel es un asesino y el otro, bueno, que el enemigo los ha enredado en tantas cosas y ellos piensan que no tienen esperanza para ellos. Yo les puedo testificar en esta hora que a mí también me pasó lo mismo. A mí también yo pensaba que no había esperanza para mí. Y yo era un hombre que verdaderamente, mire, estaba metido en ese mundo embarrialado. Y yo, mire, por la gracia de Dios fui libertado de todas esas cosas, de los vicios, de licor, de droga, de mujeres, de prostituciones, de juego, de apuestas, de todas esas cosas. Estuve allí metido, pero una vez la gracia de Dios vino sobre mí. Y yo creo que una de las cosas que Dios cuando trabaja con uno, yo me miraba siempre y me miraba yo mismo en mi espejo, o me ponía en el espejo de la casa, o me miraba yo mismo así, para allá y para acá. Y lo que huelía yo era pecado. Verdaderamente empezó algo en mí que me miraba y me veía sucio, me veía
un hombre insignificante, me veía que no merecía nada. ¿Por qué? Porque estaba todo enredado en el mundo, ¿ah? Haciendo tantas cosas, haciendo sufrir a mi esposa, haciendo sufrir a mis hijos, ¿ah? Por andar metido en todas esas cosas malas. Pero cuando Dios empezó a trabajar en mi corazón, mira, eso fue tremendo, porque empecé yo a verme verdaderamente que yo mismo me daba como decir, vamos a decir como asco, vamos a decirlo así, pues, para que usted más o menos lo entienda. Yo mismo me despreciaba yo mismo, cuando Dios estaba trabajando en mi vida. Y entonces Él se reveló a mi vida. Y yo veía que tenía que dar un paso, que verdaderamente tenía que dejar ese mundo oscuro, esa oscuridad tan tremenda que estaba arropándome completamente, que me llevara a la muerte. Pero cuando Dios, mire, vino a mi vida, Él sacó toda esa basura que el diablo me había metido en mi corazón. Tantos vicios, tantas cosas que me metió el enemigo en mi alma. Que yo estaba tan sucio que yo mismo pensaba que no tenía esperanza. Pero vino un Dios poderoso, un Dios, aleluya, que hace la obra perfecta. Y Él entró a mi vida y yo lo dejé entrar a mi corazón. Y por esa gracia que yo no merecía, pero Dios vino con ese amor tan grande a mi vida, como dice aquí la Escritura, que Él nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Nos amó, estando nosotros allí hundidos en el pecado, hundidos en ese fango donde el diablo nos tiraba para allá, los cargaba para acá, los tiraba para donde nosotros andábamos como un títere, vamos a decirlo, un títere del diablo. Y el diablo los metía en un bar, los sacaba de un bar y los llevaba por allá a donde estaban las apuestas, las maquinitas, o los llevaba por allá para jugar una partida de dominó, o los llevaba por allí para apostar a los juegos de baraja y todas esas cosas. Y después de ahí nos sacaba y nos llevaba para un prostíbulo. Y después cuando llegábamos a la casa andábamos todos limpios. No llevábamos la comida para la casa, no éramos responsables para el hogar. Haciendo sufrir a nuestras esposas, metiéndole mentiras, cada ratico mintiéndole, que no, esta semana no hubo mucho trabajo, que esta semana me robaron, que esta semana me hicieron aquello, y tantas cosas que uno inventa para quedar bien con la esposa. Pero como Dios sabe todas las cosas, sabíamos que Él sabía, y nosotros sabíamos que estábamos mintiendo. A pesar de todas esas cosas, Dios nos amó, porque Él nos ha amado con un amor eterno. Y a pesar de todo eso, Él nos levantó y tuvo misericordia de nosotros. Y aquí estamos, testificando de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y leyendo un poquito, pues aquí, como hablamos de este tema que se llama la gracia de Dios, creo que una de las cosas más tremendas que el Señor dice aquí en su palabra, para que usted vea lo más tremendo de Dios que es tan rico y misericordia, y que Él no anda buscando gente bien vestida, Él no anda buscando aquellos sacerdotes pulidos que se la tiran de santurrones, no, Él está buscando lo más bajo. Dice aquí la Escritura, miren, en Primera de Corintios 1, vamos a leerlo aquí en el verso 26. Para que vea lo que dice aquí la Escritura, dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es tremendo, mire, cuando vemos esta Escritura, Dios escoger a usted, a mí, que estábamos por allá tirados en el mundo, que no servíamos para nada. Ni siquiera los predicadores, ni los sacerdotes, ni nadie daba medio por nosotros. Pero estaba Dios, que pagó el precio por cada uno de ustedes, por mí, por usted, por su familia.
Él está esperando que usted verdaderamente se levante de esa condición. Y Él dice que escogió lo vil del mundo, o sea, lo más bajo, lo más desagradable que había allí en el mundo. Como usted y yo estábamos allí, como le decía yo ahorita, yo me olfateaba yo mismo y lo que huelía era, mire, a suciedad, a pecado. Y Él escogió lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, que no éramos nada. Nosotros éramos nada en el mundo. Éramos una escoria, para decirlo así. Una suciedad que no servía. Pero como Dios es tan tremendo que Él hace tantas cosas, dice que escogió y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué es Dios tan tremendo? Bueno, es Dios en su sabiduría para que nadie se jacte en su presencia. Yo creo que usted ha leído mucho la Escritura y aquellos sacerdotes tan tremendos, aquellos fariseos, ellos mismos decían, le dijeron a aquel hombre, creo que era ciego de nacimiento, le decían que él había nacido en pecado, el ciego de nacimiento. Ellos no nacieron en pecado, ellos no vinieron por el sexo. Ellos se la tiraban de santurrones, ellos eran los mejores que había de la sociedad en ese tiempo. Y menospreciaban a estas personas. Menospreciaron a María Magdalena, que era una prostituta, era una vil, era menospreciada. Pero Dios se agradó de levantar a esa mujer. La gracia de Dios, el amor de Dios, levantó a esa mujer, la limpió, le echó 7 demonios fuera de esa mujer. Y esa mujer llegó a ser una santa de Dios. ¿Por qué? Porque fue llena del Espíritu Santo. Pero aquellos actaciosos que decían que ellos no habían nacido en pecado, no se llenaron del Espíritu Santo. Si no se arrepintieron, Dios no le dio el Espíritu Santo a ellos. Pero vemos que María Magdalena sí, una mujer que estaba allí en el mundo, menospreciada por toda aquella gente, por aquellos sacerdotes. Pero Dios no, Dios la amó a ella en esa condición donde estaba. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Él vino a salvar las vidas que verdaderamente necesitaban de Él. Así como dijo en su palabra, le dijo, creo que fueron los mismos fariseos, le dijo que él venía, era a buscar enfermos y no a sanos. ¿Por qué? Porque los enfermos son los que necesitaban el doctor. No aquellos que decían que no necesitaban a nadie porque ya estaban santificados, como eran sacerdotes, ellos pensaban que ya eran santos. Pero no era así, porque el mismo Señor le dijo que ellos eran hijos del diablo. Imagínense. Pero los que estaban allí tirados en la zanja, los que estaban allí que los menospreciaban, que eran ladrones, borrachos, publicanos, prostitutas. Ahí llegó Dios a esa gente, porque la gracia de Dios es así. Es que la gracia de Dios y el amor de Dios son gemelas. Esas dos cosas tienen que estar allí juntas, porque la gracia de Dios está allí y el amor de Dios también está allí, porque de tal manera Dios amó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿sabe? Para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios. Y así como leíamos ahorita en el mismo Efesios, eso es el amor de Dios que nos tiene a nosotros también parados aquí para testificar de ese gran poder, que Dios es rico en misericordia, que Dios por su gracia nos amó. Dice que para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la fe es un don de Dios. La gracia de Dios es un don de Dios para nosotros. Porque tal vez nosotros, como le decía hace rato, nosotros siempre estamos pensando cosas que no debiéramos pensar, que no tenemos oportunidad. Hay mucha gente, empieza el enemigo a trabajarlo en la mente, hay mucha gente que hasta se han suicidado por eso. El enemigo los ataca llenamente y entonces no buscan la ayuda espiritual.
sino que se van es para otro lado, se van es para, por lo menos para el brujo, o por allá para una divina, o se van para el que le echa las cartas, por allá, en vez de buscar al Espíritu de Dios, para que Él pueda darle el consejo de la palabra y tomar esta palabra como Él mismo la escribió, porque aquí hay muchas promesas para los pecadores. El pecador puede venir a Dios y Él lo limpia, lo perdona. Y ya, mire, todos esos pecados que usted cometió, el Señor lo echa en el mar del olvido, como dijo el profeta. Allí, mire, se olvida Dios de esos pecados y usted en adelante va a caminar como un hijo de Dios, como un santo de Dios, y pueda testificar de esta palabra que Dios es real, que la salvación es real, que el mundo lo que necesita es un Cristo resucitado, a un Dios que verdaderamente perdona pecado, santifica y llena del Espíritu Santo a las vidas que verdaderamente estén hambrientas por Él. Bueno, y entonces vemos que la gracia de Dios es algo muy antiguo, porque la gracia de Dios se mostró primeramente allá en el jardín del Edén. La gracia de Dios allí estaban cuando el Señor creó aquel hombre y aquella mujer allá en el huerto del Edén. Dios hizo un huerto muy bonito, hermoso, para que ellos vivieran allí, cuidaran ese huerto, comieran de todas esas frutas que estaban allí, que los mismos animales llegaban a sus manos, a comer de sus manos, y si él le hablaba al viento, de ese viento se paraba allí, cualquier tormenta, todo. Dios le había dado a ese hombre la autoridad de cuidar la tierra, de cuidar los animales, de todas estas cosas. Y él estaba allí muy feliz con su esposa, pero cuando el enemigo, usted sabe más o menos la historia, que el enemigo se introdujo allá en el huerto del Edén y empezó a trabajar a Eva en su mente, a razonar la palabra de Dios. Entonces vemos que el enemigo les metió la cosita allí. Ya el Señor le había dicho que no comieran del árbol que está en medio del huerto. Y el enemigo empezó, sí, no importa, sí, que Dios es muy bueno, Dios no te va a hacer eso. Come, prueba un poquito. Y fíjese que la mujer cometió aquella cosa y también le dio a su marido para que comiera de ese fruto de ese árbol. Y aquella raza, verdaderamente, lo que era Adán y Eva, cometieron esa falta, quebrantaron la ley de Dios. Y era muerte para ellos, porque la ley de Dios decía que si comieres de ese árbol vas a morir. Y era muerte. Y estos estaban allí perdidos, ya no había esperanza para la raza humana. Ellos tenían que morir. Y habían ellos dos nada más. Todavía no habían nacido aquellos seres. Y estaban allí ellos nada más y merecían la muerte. Porque habían quebrantado la ley de Dios. Porque Dios había dicho que era muerte. Que tenían que morir porque habían quebrantado su palabra. Pero vemos que como Dios es rico en misericordia y Él no es falto de gracia y el amor, Él es la fuente del amor. Fíjese que Él proveyó algo para sus hijos, para ese matrimonio que estaba allí en el huerto del Edén. Y Él proveyó la gracia de Dios, estuvo allí en el huerto del Edén. Y Él tuvo que matar unos animalitos para cubrir la desnudez de sus hijos. Y yo estaba viendo aquí algo muy tremendo que dice en este mensajito, hablando de lo que estamos aquí hablando, de lo que pasó en el huerto del Edén. Dice, bueno, de lo que le había dicho hace rato, que la gracia es antigua. La gracia es tan antigua como el mundo. La gracia fue mostrada por primera vez a la raza humana cuando hubo el comienzo de la raza humana. Cuando la raza humana fue criada en el huerto del Edén, en aquella mañana oscura, cuando aquella mujercita cruzó la línea de separación y había obrado en contra del mandamiento de Dios y engañó también a su esposo,
quisiera igual. Entonces la ley fue rota. La ley tiene que tener castigo y no es ley. Y la ley fue, y el día que de él comiere, ese día morirá. Recuerde, el primer tribunal fue sobre la tierra y fue en el huerto del Edén. Y el último tribunal será sobre la tierra en el tiempo del fin, el gran trono blanco. Pero como Jehová, cuando él bajó, me imagino, dice aquí el profeta, que no hubo ni una sola estrella brillando. Estaba tan oscuro en aquel jardincito, en donde antes había existido tanta luz, porque el pecado la había apagado. Había tomado la luz de entre ellos. Y ese es el problema con la iglesia hoy día, dice que el hermano. Este es el problema con la gente de hoy. El pecado ha tapado completamente la luz de Dios viviente, para que no muestre que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él vive para salvar eternamente y para sanar a la persona más baja y más enferma. O sea, si está muerto en delito y pecado y usted es la persona más baja y más enferma de este mundo, Dios que es rico en misericordia, Dios que es lleno de amor, Dios mostrando su bondad hacia usted, Él lo va a sanar, Él lo va a levantar de esa condición caída, porque la misericordia es muy grande, Señor. La misericordia de Dios es tan grande que, mire, sobrepasa todo. Yo creo que la misericordia, como dice la Escritura, es más alta que los cielos, más alta que las nubes. La misericordia es muy grande. Entonces, no se deje meter esas saetas del enemigo en la mente, que usted no tiene oportunidad. Hay una oportunidad todavía, mientras que esté esa sangre en el propiciatorio. Y fíjese que sigue diciendo aquí el hermano, dice, oh, cuán terrible fue aquella mañana, tinieblas envolviendo al huerto. Me imagino una tiniebla negra de sacos de silicia. Me imagino que ni una hoja se movía. No hubo nada de viento. Fue oscuro y terrible, porque el pecado había manchado todo. Fíjese cómo el pecado nos mancha a todos nosotros, cómo el pecado mancha nuestra alma, cómo el pecado mancha nuestro sentido, cómo el pecado nos pone a nosotros ciegos, cómo el pecado nos pone a nosotros en una condición verdaderamente oscura. Pero si queremos ser libres en esta hora, yo creo que esta es la hora que usted tiene que verdaderamente tomar esa decisión, abandonando todas esas cosas que el enemigo le está prometiendo. No es que le promete, sino que el enemigo los trae allí para que usted se sacie del licor, de la droga, o se sacie en las pasiones desvergonzosas. Pero Dios está dispuesto a perdonarlo y Dios está dispuesto a que usted verdaderamente sea un santo de Dios. Y sigue diciendo aquí el hermano, dice, entonces bajó Jehová como un rugido de trueno caminando por el jardín clamando, Adán, ¿dónde estás? Entonces fue cuando Adán se dio cuenta que estaba desnudo y que había pecado ante Dios. Y él se escondió y trató de hacerse una religión, pero eso no sirvió. Dios mató una oveja y tomó las pieles y mostró que algo tenía que morir para cubrir el pecado. Fíjese la gracia de Dios. Esta gente, estos seres que estaban allí, seres humanos que estaban allí, criados de la mano de Dios, traídos directamente de la mano de Dios y cayeron en transgresión. Pero como Dios es rico en misericordia y Dios, mire, la gracia de Dios es, como decimos hace rato, es eterna y para siempre. Él proveyó algo y mató una oveja y tomó las pieles y mostró que algo tenía que morir para cubrir el pecado. Ahora, una de las cosas más tremendas que podemos hablar en esta hora, porque el enemigo engaña, el enemigo siempre está engañando a la persona, tal vez personas que todavía no conocen al Señor, hay personas que están en iglesia y no han recibido la revelación de Dios, no han recibido el Espíritu Santo.
Y siempre el enemigo ha tratado de engañarlo. Y el hermano Abraham dice aquí que uniéndose a la iglesia no cubrirá el pecado. Porque tal vez muchas personas dicen, vaya a la iglesia. Y eso le va a hacer bien a usted. Pero la iglesia no cubrirá el pecado. La iglesia tal vez le enseñará la palabra y estas cosas. Los pasos que usted tiene que dar. Pero como un miembro de iglesia usted allí no le va a cubrir el pecado. Yo creo que usted tiene que llegar a un arrepentimiento. Y dice que ninguna confesión de ojos secos jamás cubrirá el pecado. Se necesita tristeza, arrepentimiento y la gracia de Dios para cubrir el pecado. Se necesita la sangre de Jesucristo, aquel quien Dios mató en el Calvario para cubrir su pecado. Mírese la gracia de Dios. La gracia de Dios pudo traer a su Hijo al Calvario para que muriera por usted y por mí. Allá mató unas pieles a una ovejita para cubrir con pieles a sus hijos que habían caído en transgresión. Ese era algo provisto por Dios para ese tiempo. Pero aquí está algo más tremendo y todavía más grande, que es el Hijo de Dios. Que Dios lo mató allí en el Calvario por usted y por mí. Lo mandó a sacrificarse por usted y por mí. ¿No ve lo grande y la misericordia y la gracia de Dios que ha sido con nosotros? Cómo Él tuvo el amor tan grande en Él para sacrificar a su Hijo. ¿Será usted capaz de sacrificar a su Hijo por salvar a la raza humana? Hablando nosotros como humanos. ¿Podrá dar usted ese paso tan importante como lo dio Dios? Yo creo que no. Solo Dios pudo hacer eso por amor a nosotros. Porque nosotros tenemos un amor que no sobrepasa las cosas. Es un amor filio que se queda aquí. Tal vez ahorita amamos, mañana no amamos. Tal vez ahorita estamos enamorados, mañana de repente no estamos enamorados. Porque es un amor pasajero. Pero el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios es eterno. Y fíjese, dice que sigue hablando del huerto del Edén. Dice, allá en el huerto en esa mañana, cuando el pecado fue tan negro, Jehová entró. Allí estaba su matrimonio, parado allí, condenado. Ya no habría más raza humana. Estos tenían que morir, muerte a la raza humana. Y devolver al mundo al animal salvaje, ya no habría nada de raza humana. Pero en aquella hora tan oscura, en aquel tiempo, cuando no había más esperanza, la gracia vino bajando y dijo, os daré un Salvador, un Mesías. Oh, es un milagro como Dios jamás pudo hacer eso. La sublime gracia de Dios en el huerto del Edén, la cual les dio la promesa de un ser justo. ¿Quién podría venir a través de la mujer? La simiente de la mujer iría a la cabeza de la serpiente, el culpable, y su cabeza le irá en su calcañar, para mostrar que había una aflicción para la iglesia, pero él prometió un triunfo, que nos proveyó el Salvador, la gracia nos proveyó ese Salvador. Usted no ve cuán grande es el amor de Dios. Yo creo que, mire, el amor de Dios, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos explicar el amor de Dios que es tan grande? Pagar un precio tan grande como lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Él, solo Él, tuvo que pagar ese precio. No había más nadie, no podía mandar a otro. Era Él. Tenía que haber algo, si tenía que algo que morir, tenía que morir Él. Pero como Él era espíritu, no puede morir. Tuvo que vestir de carne para salvar a sus hijos, a la raza humana que había caído en transgresión. Y es algo tremendo. Yo decía, cónchale, esto amor tan grande que Dios ha mostrado por cada uno de nosotros es tremendo. Porque usted ve todas las escrituras y ve cómo Dios siempre está la gracia de Dios en todas estas dispensaciones. Como Dios siempre ha mostrado su amor, pero el mundo lo ha rechazado. Lo ha rechazado y siempre nos da dolor por eso. Vemos tantas vidas tiradas allá en la cuneta, tal vez uno les hable,
se hacen los desentendidos, otros rechazan, otros oyen, pero solo oyen. Hay otros que uno les habla y les entra el corazón y dan su paso. Saben que están equivocados, dicen. Que a veces es difícil de salir de esa condición, dicen ellos. Que es difícil para ellos, al ver un homosexual o una prostituta que están allí siempre en esa oscuridad de las tinieblas, y ellos, a veces uno ha hablado con personas así y ellos dicen que es difícil para ellos, porque los ha tomado un espíritu tan tremendo que ellos, la cosa se les hace difícil, pero para Dios no hay nada difícil. Dios, así usted tenga legiones de demonios en su alma, Dios es más poderoso que todos esos demonios. Dios lo puede libertar en esta hora usted. Está allí, yo sé que usted está escuchando y yo sé que está allí su corazón palpitando por una libertad. Y Dios está aquí. Aquí está Dios. No me mire a mí. Yo soy un ser humano como usted que fue salvado por gracia. Pero Dios está aquí. Aquí está su palabra. Y Dios está presente porque Él quiere darte libertad. Él quiere darte una libertad total. Que ni siquiera te acuerdes más del pasado tuyo. Y puedas testificar que hay un Dios que transforma el alma. Pero la gracia de Dios siempre, nunca ha faltado. Tal vez siempre pensamos pues que Dios nos ha abandonado, pero no. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Dios nunca los ha abandonado. Dice el hermano aquí, dice, pero Dios proveyó la gracia y vino abriendo camino. Él dijo, pero de alguna manera yo haré camino. Yo los salvaré a pesar de esto. Ustedes han errado, han violado mis leyes y el juicio de mi ley tendrá que ser ejecutado. El juicio de mi ley tendrá que ser ejecutado, por lo tanto, tendrá que haber muerte, porque yo he decretado muerte. Ahora, ¿no sería justo que Dios demandaría la muerte de un ángel? Él no sería un juez justo al demandar muerte de un ángel por un ser humano. Eso todavía no sería el remedio, porque su gran ley demanda muerte. Y algo tiene que morir. Y un ángel ni aún puede morir. Tampoco podía decir Eva, por cuanto tú has causado que Adán haga eso, te voy a condenar a la muerte. Y permitir que Adán viva, porque Adán también fue participante. Él habla de aquí de una persona, él dice, como alguien dijo, Pilato fue justificado, él se lavó las manos. Que dijo a una persona que le dijo a él, dice, tú no te puedes lavar la sangre de Jesucristo de las manos. Nunca saldrás de este edificio en esta mañana rumbo al cielo. Si mueres en tus pecados, está en tus manos. Así que no es justo. Hubo una sola vía justa. Hubo una sola manera en que los requisitos de la gran ley de Dios podían cumplirse. Él mismo tenía que cumplirlo. Él tenía que hacerlo. Dios es un espíritu y Él no puede morir. Entonces Dios tuvo que ser hecho hombre. Él murió en carne humana, en la forma de un hombre llamado Jesucristo. Y ese fue el Mesías prometido, el cual trajo la gracia. Allí donde usted ve que Dios y Cristo son la misma persona, Dios morando en Cristo. Yo y mi Padre uno somos. Mi Padre mora en mí. No soy yo el que habla la palabra, pero es mi Padre quien mora en mí. Dios en Cristo, ciertamente. Son cosas que verdaderamente vemos, y esa gracia fue prometida pues allá en el huerto del Edén. Y vino sobre Adán y Eva. No tenían dónde ir, en dónde acudir, sin embargo la gracia les abrió un camino. Así que cada uno de nosotros, así como la gracia abrió el camino a Adán y Eva, la gracia también nos ha abierto un camino. Y ese camino, como dijo el Señor, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Así que en esta hora lo invito. Usted está allí, tal vez corazón duro allí, o en su mente, está claudicando, está en dos pensamientos allí. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Será que me puede libertar o será que no me puede libertar? Yo le digo en esta hora, esta es la hora de liberación. Esta es la hora que Dios ha prometido liberar. Esta es la gracia de Dios que todavía está aquí en la tierra, que proveyó a ese Salvador. El Señor proveyó, mire, la gracia de Dios para sus hijos allá en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé fue un tiempo terrible. Dios mostró su gracia a la familia de Noé, a Noé y a su familia. Y él construyó un arca. Noé construyó un arca por mandato del Señor. Y allí el que entrara en esa arca iba a ser salvo. Esa era la gracia de Dios. Pero ¿qué pasó? En ese tiempo, muchos incrédulos, muchas iglesias formales, naturales, iglesias frías, que no creyeron al mensaje de Noé, que no creyeron que la gracia de Dios estaba allí para salvar a este mundo donde vivía Noé, que iba a ser anegado con agua. Y él les proveyó esa arca para que ellos entraran, pero no quisieron entrar. Y todos perecieron. Y fueron salvos nada más la casa de Noé, 8 personas. Dice aquí un poquito hablando de la gracia de Dios en el tiempo de Noé. Un hombre que era ordinario, él y su familia, pero cuando Noé tenía temor de Dios, él creyó a Dios. Usted no puede temer a Dios sin creerle. ¿Cómo puede usted tener temor de algo que no cree? Usted tiene que tener temor de Dios. Salomón dijo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, apenas tener temor de Dios, usted está comenzando a tener sabiduría. El temor de Dios, Noé temió al Señor y él creyó al Señor. Y eso es lo que Dios honra, su fe en él, ¿correcto? Luego, cuando el temor de Dios vino sobre Noé, Dios lo llamó por la gracia y le salvó a él y a su casa, porque fue la gracia que lo hizo. No porque Noé era un hombre muy grande y más guapo que todos los demás. No porque Noé asistía a la mejor iglesia en todo el país. No porque él pertenecía a la mejor organización. No porque él se vestía mejor. No porque tenía más dinero. No porque él era una persona especial. Pero por la gracia de Dios, Dios salvó a Noé. Gracias, salvó a Noé. No sus obras, pero fue su gracia. Y también salvó a su familia. Es tremendo esto. La gracia de Dios, mire, es tan tremenda, ¿no? Como el enemigo le ha metido que si usted tiene dinero, que si usted es el mejor vestido, que si usted se congrega en la mejor iglesia. No. Es la gracia de Dios que ha mostrado el Salvador para usted, para que usted sea salvo de esa gran ira que vendrá para este mundo. Así que es muy tremendo. Y tal vez muchas personas han tropezado, han caído en su caminar. Han hecho tantas cosas que tal vez ellos también piensan que Dios lo va a castigar por eso, por sus errores, por sus cosas. Y hay veces hasta dejan las iglesias por eso, porque ellos piensan que pecaron contra el Señor, bueno, y no se arrepintieron y se fueron. Pero sabe que Dios todavía perdona eso, mientras que no haya una blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa es la única que Dios no perdona. Dios perdona todos sus errores, todas sus faltas, todos sus pecados. Si usted viene con un corazón arrepentido, como dijo el profeta, si viene con tristeza, con arrepentimiento sincero, Dios lo va a perdonar. Fíjese que Abraham fue uno de los hombres más tremendos, porque dice aquí también en este mensajito, hablando de Abraham. Yo pienso de Abraham y de los errores que él cometió, y Moisés y su error. Ahora estamos viendo que creo que fue Moisés. Primeramente él cometió un error y usted se preguntará ahí, ¿cómo cometió un error Moisés? ¿Cómo le faltó al Señor? Y dice aquí en este mismo mensajito, hablando de estos
hombres que cometieron errores. Dice, recuerde a Moisés, aquel gran líder. Dios debió haberlo matado, dice aquí el profeta. Imagínense. Dios debió haberlo matado. ¿Por qué? ¿Qué error cometió Moisés? Usted se pondrá a pensar un ratico, ¿qué error cometió Moisés? Y dice, sigue diciendo, cuando él bajó allá para glorificarse, al herir la peña, y dijo, miren lo que yo puedo hacer. En otras palabras, ustedes rebeldes, tenemos pues que acarrearles agua de esta peña. Él hirió la peña y las aguas no salían. Y le volvió a herir otra vez. ¿Y qué hizo? Allí daba testimonio de la debilidad de Cristo, porque Cristo fue esa piedra. Y esa es la piedra de corona. En vez de herirla o hablarle, más bien, fue herido una vez. Recuerde, Dios le dijo allá en Éxodo, ve allá y yo estoy delante de ti sobre la peña. Y herirás la peña. Y él hirió la peña y ella produjo agua. Y a la siguiente vez Dios le dijo, ve, háblale a la peña y ella dará tus aguas. Pero Moisés quería mostrar que él tenía autoridad, tenía un poco de poder, y él dijo, yo les traeré agua de esta peña. Dios debió haberle matado por eso. Dios debió haberlo separado porque él quebró la ley de Dios allí mismo, porque testificó de la verdad de Cristo. ¿Con qué tuviera que ser herido por segunda vez? Cristo fue herido una sola vez. Ahora le hablamos a la roca y produce su agua. Pero ¿qué fue? Fijémonos en este anciano, ya tenía 120 años. Y es tremendo. Alguien me dijo no hace mucho, Dios no es un Dios justo, porque Él desilusionó a Moisés. Perdón, porque Él hubo obrado por tantos años allá con estos hebreos, por 40 años en ese desierto. Dios lo desilusionó y ni aún le permitió entrar en la tierra prometida. Pero vemos ese caso muy tremendo. Moisés, un hombre, el más manso de la tierra, y lo hicieron aquellos hombres, mire, errar. Vamos a decirle, colmaron la paciencia. Y Moisés, en vez de hacer lo que Dios le había dicho, que le hablara a la peña, él la golpeó para glorificarse él mismo, así como le dijo el Señor. Y el profeta dijo, Dios lo hubiera matado. Pero como la gracia de Dios es tan tremenda, la gracia de Dios estaba allí, porque como Dios es justo y su amor es tan grande, y era su siervo, era su hijo, Dios solo lo dejó que no entrara a la tierra prometida. Pero cuando este crítico que estaba aquí, que dijo que Dios había desilusionado a Moisés, él dice, ¡qué disparate! Él no desilusionó a Moisés, él llegó a la tierra prometida. Y usted pensará, ¿y cómo llegó a la tierra prometida si Dios dijo que no iba a entrar? Pero el profeta dice, como 700 años después, fue visto allá arriba del cerro de la transfiguración tan vivo como siempre, parado hablando con Jesús antes que él fuese al Calvario. Él y Elías parados juntos, hablando. Moisés y Elías aparecieron a Jesús. Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. Él no estaba muerto, estaba vivo. Dios no lo desilusionó. Él llegó a la Palestina. Imagínense cómo es Dios. La gracia de Dios. Después que le dijo que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, estaba Moisés allá en el tiempo, en el monte de la transfiguración, hablando con Jesús. Él y Elías. Estos críticos son siempre una cosa seria. Pero como Dios es rico en misericordia, ahí estaba Moisés. ¿Cómo podía Dios matar a Moisés? Si en Moisés estaba el Espíritu de Cristo. Él no lo podía hacer porque él era su hijo. Él tenía sus características. Él era un profeta llamado por Dios. Él le dijo en su palabra que él iba a ser como Dios aquí en la tierra, y su hermano Aarón iba a ser su profeta.
Y si Dios levantó a este hombre que cometió ese error tan grande, pero como Dios es rico en misericordia, Dios es muy tremendo. Y Dios no te va a contar esos errores. Y hablando aquí de los errores, yo pienso que Abraham y de los errores que él cometió y Moisés hizo error, pero cuando se escribió el comentario de Abraham, cuando el comentario divino fue escrito, cuando Pablo escribió el comentario de Abraham, él no mencionó ni una sola palabra de la incredulidad de Abraham. No, ni aún le fue imputado. Él dijo, Abraham no dudó a la promesa de Dios con desconfianza. Antes fue forzado en fe, dando testimonio, gloria a Dios. Fíjese, es tan tremendo porque vemos que Abraham también fue un hombre que cometió errores. Abraham fue un hombre que mintió a aquel rey, creo que se llamaba Abimelech, cuando le dijo que su esposa era su hermana. Ahí cometió una falta, pero dice que el mismo Mano Brand dice aquí que Pablo no escribió de sus errores. No le fueron puesta su falta. Dice, el comentario divino fue escrito cuando Pablo escribió el comentario de Abraham. Él no mencionó ni una sola palabra de incredulidad. Y vemos, bueno, hay diferentes cosas, pero con el tiempo, tal vez no las digamos todas, pero vamos a tomar aquí, creo que aquí en Samuel, hablando aquí un poquito de Samuel, con el rey David. En la palabra del Señor dice aquí, Samuel, segunda de Samuel 12, hablando un poquito de lo que hizo el rey David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que verdaderamente fue llamado por Dios, un hijo de Dios, una simiente de Dios. Él estuvo allí y usted sabe más o menos la historia que él puso a aquel hombre que era un valiente que estaba allí, que se llamaba Urías, y tenía una esposa que se llamaba Betsabé. Y usted sabe lo que pasó allí, pues hubo David se enamoró de esta mujer porque la vio bañándose allá y él la miró y la mujer era muy hermosa, como dice la palabra. Y David se enamoró de ella. Y mire todo lo que pasó y él mandó al esposo de esta mujer llamada Betsabé, le dijo al general Joás que lo pusiera delante de la batalla para que él muriera. Y así fue. Este hombre murió y David se quedó con la esposa de este hombre y David la embrazó y todas estas cosas. Y aquí dice, vamos a leer este capítulo de segunda de Samuel 12, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como su hija, como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de su oveja y de su vaca, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo eso es digno de muerte. Debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y fíjese, es tremendo. Entonces Natán, aquí está Natán, con un don de Dios. La persona a veces, cuando se habla del don de Dios, mire, se espelucan un poco, pero es que el don de Dios es muy tremendo.
El don de Dios descubre lo más profundo que pueda tener usted guardado en su corazón. Y venía el don de Dios, este profeta. Solo Dios sabe todas las cosas. Él conoce las intenciones de su corazón. Él conoce todas las maldades que tal vez usted ha hecho, las mentiras que ha hecho, la desobediencia que usted ha hecho, siendo un cristiano y todavía no ha confesado las cosas que tiene ocultas. En esta hora también lo invitamos a que confiese lo que tiene por allí por dentro. Y fíjese, antes que vaya a llegar el profeta, que es el Espíritu Santo, y le vaya a sacar todo lo que usted tiene adentro. Así que confiese, porque en esta hora, mire, es un tiempo que estamos viviendo tan tremendo que Dios está haciendo y limpiando a su iglesia. Está limpiando desde el pastor hasta el cuarto del consejo. O sea, de la oficina del pastor hasta el cuarto del consejo, como dice el hermano Abraham. Ha estado limpiando a los diáconos, limpiando toda la congregación, sacando todo lo que esté allí. Porque es el Espíritu Santo, el profeta de esta edad es el Espíritu Santo. Y está, mire, allí morando en carne humana. Usted tiene que darse de cuenta del movimiento de Dios que está haciendo tan tremendo, tantas cosas, que está haciendo la limpieza total de su iglesia. ¿Cómo será usted que está allí todavía hundido en el pecado? Si Dios está limpiando su iglesia, como dice la palabra, que el juicio empieza por la casa de Dios, empieza por sus ministros, por sus diáconos, por sus cantores, por sus músicos, por sus laicos que están allí. Él quiere una iglesia limpia, una iglesia que verdaderamente tenga ese amor de Dios en su corazón. Y fíjese que llegó este profeta, Natán. Tal vez no sabía nada, pero como Dios sabe todas las cosas, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel. Imagínense, yo te ungí con el Espíritu Santo. Yo te di el Espíritu Santo a ti y todavía estás hablando bobería. Yo te di el Espíritu Santo a ti y todavía te estás cortando el pelo. Yo te di el Espíritu Santo y todavía estás vestida igualita como a las mujeres del mundo. Andas todavía apretada con su falda. Con esa falda tan cortica, descotada, enseñando tus senos todavía. Y te llamas cristiano y dice que Dios te ungió. Y aquí está un hombre. El Señor dice, yo te ungí por rey sobre Israel. Y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor. Y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fue poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¡Ay! Mire estas palabras tan tremendas, ¿saben? Es la misericordia de Dios. Esta escritura la conseguí yo anoche, que Dios me la estaba dando y tenía como 2 o 3 días en esto y esto y esto. Y esto que ratico venía a mí, a mi mente, a mi corazón. Y dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Será que tú estás poniendo en poco la palabra de Jehová? ¿Será que tú estás diciendo que no importa que te cortes el cabello? ¿O no importa que te vistas así como se viste el mundo? Estás poniendo en poco la palabra de Jehová. O tú mismo estás diciendo, no importa que puedas decir unas 3 mentiras blancas. Estás poniendo en poco la palabra de Jehová. Porque si dice el Señor así, haciendo lo malo delante de sus ojos, Dios va a estar talayando toda la tierra. Él está mirando a los justos y a los injustos. ¿Qué estás haciendo? Y dice el Señor allí, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo levantaré el mal sobre ti,
de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Ve la gracia de Dios ahí en este hombre ungido por Jehová? Un hombre que mandó a matar al esposo de esta mujer para quedarse con ella. Y aquí es donde dice algo tremendo el hermano Branham, dice aquí: Dios le había revelado a este profeta. Él dijo: David, había un hombre rico que vivía a este lado del camino. Él tenía muchas ovejas. Él era un hombre muy rico. Había otro hombre del otro lado del camino y era muy pobre. Él tenía solo una oveja que la mantenía como una hija y le daba de comer de su propia cuchara, de con que él comía, y dormía con la oveja, todo. Era como una hija para él. Y un día el rico llegó una visita, y en vez del rico tomar una de su propia oveja y ponerla para comer para la visita, pues entonces él, en vez de hacer esto, él fue allá al otro lado del camino y tomó la oveja del hombre pobre. Por fuerza se la tomó y la trajo a su casa para alimentar a su visita. Ahora, todo eso fue a razón de las pasiones de David. Él ya tenía 500 esposas, pero cuando él vio la esposa de Urías, en vez de tomar una de sus propias 500 para apaciguar y satisfacer su pasión, él fue y tomó la esposa de este hombre y mató a Urías cuando ella se vio embarazada. David no sabía lo que estaba haciendo, porque David estaba listo para pronunciar juicio. Así no somos nosotros. Siempre podemos dar juicio a la otra persona, pero cuando es algo propio, eso es distinto. David dijo: el hombre pagará por su vida. Fíjense que nosotros no podemos estar jugando a nadie, a ninguna persona. David estaba jugando a este hombre sin saber que él era. David estaba diciendo que este hombre era digno de muerte, que este hombre tenía que pagar por su vida por haber hecho esto, pero no sabía que él era. Y David dijo: el hombre pagará con su vida. El profeta, esos ojos se enfocaron y él dijo: David, ciertamente no morirá. Vea cómo la gracia vino a obrar rápidamente. El Espíritu bajó al profeta y salvó la vida de David. Esa es gracia. Seguramente no morirás, pero la espada no se apartará de tu casa hasta que haya purgado completamente tu corazón. Tú eres aquel hombre rico. Entonces era muy distinto, ¿verdad que sí? Entonces vemos que la gracia de Dios es tan tremenda. Perdonar a este hombre, como muchas personas siempre han dicho que no tienen oportunidad de nada, que usted que sea un homosexual o una prostituta o que sea lo que sea. Las personas siempre están viéndolo usted que usted no tiene esperanza, pero sí hay esperanza porque la gracia de Dios es muy grande. Y esa gracia acompañada con el amor, que son gemelas, y esa gracia, mire, lo va a limpiar a usted y lo va a hacer un santo de Dios. Y para terminar aquí, ya que estamos finalizando, dice aquí, terminando aquí el hermano Branham este mensajito, dice: esto es gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios ha traído esta sombra. Dios trajo la gracia a nuestras vidas por medio del amor para nosotros. Aquí está otra cosa. La gracia no puede ser comprada. La gracia no puede ser vendida. La gracia es por un ser soberano. Sí, Señor. Usted no puede negociar para obtenerla. Usted dirá: Dios, yo haré tal y tal cosa. Tú haces otra cosa. Tú no puedes hacer eso. Eso no lo hará Dios. No lo hará. Dios no hará eso. Usted no puede demandar nada de Dios. Se lo da por su gracia. Ya vea que esto es del que quiere. No es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Usted no puede negociar la gracia. No, Señor. No puede ser vendida, no puede ser comprada, ni tampoco puede ser negociada. No se puede canjear con ella. No se puede negociar, no se puede decir: bueno, Señor, yo me uniré a esta gran iglesia
bautista o a la iglesia metodista o a la iglesia pentecostal o a la nazarena. Yo haré esto por ti, solo si haces esto por mí. No se puede negociar, no, Señor. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ningún hombre viene a mí sin que mi Padre no lo llamara primero. Así que es algo tremendo. Acuérdese que la gracia de Dios todavía está en este mundo. La gracia de Dios no se ha acabado, la gracia de Dios está siempre esa fuente de amor abierta para cada uno de ustedes. Él está allí, esa fuente viva, esa fuente llena de amor, de misericordia, por allí está todavía. Si usted está todavía por allí, mire, muerto en delito y pecado, ahí está Dios que es rico en misericordia, que lo va a levantar en esta hora para que usted verdaderamente conozca el poder de Dios, que lo va a transformar de una vida de miseria a una vida de felicidad, de amor, porque allí está el diablo. El diablo lo tiene allí todo encarcelado, todo lleno de pecado, de oscuridad, de tiniebla, pero ahí está Dios que es la luz del mundo. Así que en esta hora pues lo invitamos pues para que experimente esa gracia de Dios, que es la gracia de Dios que es llena de amor, de misericordia. Se lo digo yo, porque yo doy testimonio de eso y verdaderamente lo que yo era y ahora lo que yo soy. Aquí estoy dando testimonio por la gracia de Dios y por el amor de Dios que me levantó de esas tinieblas a su luz admirable. Así que el Señor le bendiga, pues, y mediten en estas cortas palabras que traemos en esta hora y que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Que el Señor me le bendiga y vamos a orar, pues, para que seamos despedidos. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más agradecido por tu misericordia, por tu bondad, por las vidas que nos escucharon en esta hora, Padre Santo. Extiendas tu mano de misericordia a cada uno de ellos, que tu gracia los alcance, que tu amor llene sus corazones y que ellos puedan verdaderamente venir con un corazón arrepentido, un corazón entristecido, un corazón lleno de tristeza y de arrepentimiento de verdad, Padre. Ayúdales pues y extiendas tu mano y que ellos puedan verdaderamente captar que tú, oh Señor, eres el mismo de ayer, hoy, por siempre, que la gracia todavía está allí, desde que esa gracia tú la llegaste allí al huerto del Edén y todavía está esa gracia aquí por la misericordia tuya. Así te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y que haya salud y bendiciones para los que están enfermos, para la gloria de tu nombre. Así lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bueno, agradecido una vez más. Que el Señor le bendiga y lo invitamos siempre a estar en sintonía, a la misma hora de siempre, estar allí, siempre está la palabra, nuestros hermanos allí, el Señor utilizando a cada uno de sus vasos que están rendidos para traer esa palabra para la edificación de ustedes. Que el Señor le bendiga y que pasen un feliz día. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.